Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les saluda Kaylin Delgadillo en un programa más de los investigadores médicos. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy me encuentro muy bien acompañada con el doctor Namo Yuri, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por su tiempo y por sus aportes que estoy segura que serán muy fructíferos para el programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, bien, Kaylin. Gracias por la invitación y pues por estar acá con este equipo bastante de acá de Laboratorios Parmalat. Y pues que vamos a compartir información de interés para la población, claro que sí. Así es, doctor. Cuéntenos un poco qué hace, cuáles son esas patologías que usted ve con mayor recurrencia. Queremos conocerlo un poco. Correcto. Bueno, mi profesión de médico me ha hecho inclinarme a ciertas ramas de la medicina, como es la diabetología y lo que es la flebología, que recientemente estuve estudiando en El Salvador. Entonces, hemos venido tratando pacientes viendo la necesidad que hay, ¿verdad?, por la diabetes, que es una pandemia, porque Totalmente. aún no se ha publicado como tal, pero es una pandemia. Todas las estadísticas son alarmantes a nivel mundial. Para 2030 se va a duplicar la cantidad de pacientes diabéticos, y esto no porque estén surgiendo nuevos diagnósticos, no, sino que había un subregistro ya de población, y que como ha mejorado lo que es la cobertura de salud a nivel de todos los sistemas a nivel mundial, entonces ahora ya hay más registros y hay más datos. Pero ¿esto en qué repercute en la población? Repercute en aquellas complicaciones micro y macrovasculares que van a ir teniendo desde que ya son prediabéticos. Totalmente. Antes se creía de que el paciente hasta que era diabético podía tener complicaciones. Y ahora no, los estudios nos arrojan datos de que ya el paciente, desde que ya tiene prediabetes, ya está teniendo daños a nivel de la retina, daños a nivel vascular periférico, y con esto pues acelera la evolución fisiopatológica de cada una de las complicaciones. En nuestro caso, nosotros nos perfilamos hacia lo que es el manejo del pie diabético y el control metabólico. Y es acá donde nos hemos pues puesto a prueba con una amplia gama de tratamientos, y cada vez vamos investigando y cada vez vamos creciendo junto con los laboratorios hacia una nueva manera de tratar a este paciente de una forma más integral. Felicitarlo, doctor, por esa apertura también a tratamientos, ¿verdad? Como los medicamentos de medicina y no biofarma, que tienen todo ese respaldo científico y que usted ha logrado observar las mejoras en sus pacientes en los tratamientos. Hablemos un poquito de diabetes, doctor. ¿Qué síntomas dan? ¿Cómo podemos tener esos síntomas de alarma para poder buscar un diagnóstico temprano de la patología? Entonces, principalmente, ¿verdad?, tener el factor de riesgo. Antes se creía que solo existía lo que era la diabetes tipo 1, pero no. Hay un factor de riesgo genético que se hereda a partir de los padres o de la línea progenitora, que después de los 30 años puede tener su repercusión si no tenemos un adecuado estilo de vida. En este caso, todo eso se acumula y da como resultado los síntomas. Los síntomas clínicos principales que han sido clásicos: la polidixia, la polifagia, la poliuria, que es el aumento del apetito, el aumento de la frecuencia de orinar, lo que es la sed. El paciente dice: doctor, yo siento mucha sed, me levanto a beber agua a cada rato y orino a cada rato. Son los síntomas bastante clásicos, acompañado de la pérdida de peso. Con todos esos síntomas, el paciente se hace una prueba de glucosa en ayuna y es altamente sospechoso, los cuales después se debe de confirmar, ya sea con una prueba de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glicosilada, para cumplir los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de la Diabetes, ya que ya están estipulados de esa manera. Con eso ya tenemos un diagnóstico, los antecedentes genéticos de las líneas progenitoras, los estilos de vida, el sedentarismo, la falta de actividad física y los síntomas clínicos nos arrojan un diagnóstico. Correcto. Y ahora, después de eso, ya podemos nosotros iniciar el tratamiento de ese paciente, que inicialmente, si nosotros lo clasificamos en prediabetes, vamos a acompañarnos de todos los cambios de hábitos de vida, lo que es la alimentación, la actividad física, y ahora iniciar incluso la terapia farmacológica temprana, porque los estudios han arrojado que la conducta médica expectante no deja como que muy buenos resultados a largo plazo. Entonces ahora hay que acortar esa brecha de tiempo entre el inicio de la terapia farmacológica y la fisiopatología del paciente que se está desarrollando en ese momento. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que incidir, ¿ya? Totalmente. Como prestadores de los servicios de la salud, y abordar a nuestro paciente como un todo, ¿ya? Con la parte nutricional, el equipo multidisciplinario, la nutricionista, el internista, el nefrólogo,
todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, que necesite el paciente en ese momento, de acuerdo a su estado clínico y a su evolución que tenga en ese preciso momento del diagnóstico. La responsabilidad de los pacientes al ser diagnosticados, doctor, estoy seguro que muchos que nos ven por acá en el programa, los investigadores médicos, conocen de familiares que ya fueron diagnosticados, siguen con el mismo tratamiento de hace meses, no le dan seguimiento. ¿Cuáles son esas repercusiones a largo plazo? ¿Qué sucede si nosotros no tratamos adecuadamente la diabetes? Las complicaciones crónicas se nos van a agudizar, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones más temidas? Las estadísticas son alarmantes. La primera causa de incapacidad física actualmente en Nicaragua no es ni siquiera los accidentes de tránsito, Total. es la diabetes, ¿ya? Es la diabetes la causante de las amputaciones que se dan casi todos los días en todos los hospitales del país y a nivel mundial. Entonces, ese dato nos debería de hacer pensar a nosotros que qué estamos haciendo mal. Desde que estamos con un tratamiento por más de 3 años, 5 años y no hemos cambiado y tal vez no llevamos un adecuado control metabólico, no tenemos la cultura de acudir al médico cada cierto tiempo y ni hacemos cambios de hábitos de vida porque le dejamos la responsabilidad a la pastilla. Entonces creemos de que la pastilla va a ser magia y nosotros tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario. Está el colega nutricionista, está el diabetólogo, está el internista, el nefrólogo, el cardiólogo, cada uno de ellos aportando su granito de arena para mejorar lo que es la evolución de este paciente. Entonces, esto es dinámico, ¿ya? Va a depender de ciertos parámetros clínicos, va a depender de ciertos marcadores químicos que se van a ir midiendo de acuerdo a la evolución de cada paciente. Entonces, no hay como decir un tratamiento mágico, una píldora que haga el cambio. Esto es dinámico, a veces se le va a quitar, se le va a agregar o se va a omitir algo en el tratamiento del paciente según como se vaya se va valorizando. Es correcto, evolucionando. Y totalmente de acuerdo, doctor, la responsabilidad que también debe adquirir el paciente en estos cambios, ¿verdad?, estilos de vida. Vamos a hablar más adelante con el doctor Namoyuri acerca de sus casos específicos, el tratamiento y cómo vienen a colaborar, ¿verdad?, justamente todos estos medicamentos del laboratorio Pharmalab. Así que usted no le cambie y regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema que estoy segura que es de mucho interés para todas las familias nicaragüenses. Conocemos ya que muchas familias, ¿verdad?, ya han sido diagnosticadas con diabetes, doctor, y nos gustaría conocer alguno de esos casos que usted ya conoce y que ha podido utilizar también los productos de Ignovio Pharma. Bueno, en nuestra experiencia nosotros nos hemos orientado hacia lo que es el manejo de la diabetes, ¿verdad?, dentro de la especialidad de la diabetología y las complicaciones crónicas, ya que las complicaciones agudas generalmente se manejan en una sala de cuidados intensivos o en una área hospitalaria como tal. ¿Y cuáles son estas complicaciones crónicas? El pie diabético, la enfermedad renal crónica y la enfermedad vascular arterial periférica. Son 3 patologías que van concomitando a través del tiempo y que una no es primera ni la otra es segunda, todas se van desarrollando en el mismo tiempo. Es a lo que le llamamos nosotros en medicina daño micro y macrovascular. Entonces el paciente comienza a tener un deterioro que lo puede llevar a un evento cardiovascular agudo, como una enfermedad vascular cerebral, que antes se conocía como un accidente cerebrovascular, o a un desencadenamiento de una patología tal como el pie diabético. Todas tienen en común casi la misma vía fisiopatológica, pero la intervención que nosotros podemos hacer es básicamente accesible ahora, porque, por ejemplo, en mi experiencia nosotros hemos utilizado la molécula de Veno, que tiene beneficios múltiples, porque a pesar de que tiene orientada inicialmente, quizás se ha utilizado para enfermedad venosa, también se puede utilizar para enfermedad arterial periférica, ya de que el componente básico del pie diabético es la isquemia, la aterosclerosis. Y entonces, en este caso, Veno es una molécula que tiene actividad para no producir o no permitir la producción de la placa ateromatosa
y para revertir esos cambios que hay a nivel del sistema vascular, previniendo lo que es el daño a nivel endotelial y disminuyendo la incidencia o el desencadenamiento de toda la cascada proinflamatoria que hay a nivel vascular y que nos puede llevar a tener un evento más agudo, como un infarto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el beneficio que nosotros hemos tenido manejando el pie diabético, aparte de todo el equipo multidisciplinario que está ortopedia, que está el vascular, que está el neurólogo, nosotros como diabetólogos también tenemos la responsabilidad de entregar un paciente compensado y entregar a un paciente que tenga la disminución de su progresión de las enfermedades consecuentes a la diabetes, como la aterosclerosis, ya que quizás en otro momento podemos hablar de ella. Otra molécula que hemos utilizado también es la diabesol. La diabesol a mí me ha gustado porque en el paciente que tiene reciente diagnóstico o es prediabético, ha mostrado muy buenos resultados. Los estudios la avalan. Hubo un periodo de 2 meses tomando diabesol, 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche, ha tenido una disminución de lo que es la crisis de hiperglucemia, ¿ya? Ha disminuido las agudizaciones como es la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, pero aparte, como su acción está a nivel intestinal, disminuye la absorción de los carbohidratos, en este caso de todos los carbohidratos que se digieren rápidamente. Entonces, a nivel intestinal en el yeyuno. Entonces, esto hace de que junto con la terapia farmacológica que nosotros vayamos a decidir, de acuerdo al paciente, sea un coadyuvante directo, ¿ya? Incluso la literatura menciona de que ya se está pensando integrarlo como parte ya de un esquema básico de tratamiento que debería de tener todo paciente diabético, porque también se está estudiando su acción a nivel de los SGLT1, que son cotransportadores de glucosa, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, pienso de que nuestra experiencia ha sido positiva con estos 2 fármacos. Hemos utilizado también la línea Norbrain para pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares con diabetes, asociados a diabetes, y el tiempo de recuperación se acorta. Y sobre todo las complicaciones crónicas, como es la demencia, se disminuye esa pérdida de memoria, la probabilidad de que el paciente se recupere en un porcentaje mayor, no usando dicha terapia, es todavía mucho más notable. Poder ver el contraste, doctor, cuando logramos incluir, ¿verdad?, dentro del tratamiento estos productos. Es correcto, claro que se nota, se observa y de repente otros colegas dicen, y hey, ¿qué estás usando? ¿Qué estás usando? Porque la idea es que el paciente se controle, pero que también no lo tengamos a cada mes, a cada mes, a cada mes. Claro, la búsqueda del paciente. Porque eso recurre también en un gasto económico. Entonces es muy importante también hacer ese balance de la accesibilidad, la disponibilidad y la frecuencia con la cual vamos a ver nosotros ese paciente, tomando en cuenta los aspectos económicos de cada una de las familias que nos visitan, porque la diabetes no es una enfermedad exclusiva ni de un estrato pobre ni de un estrato rico, sino que la diabetes nos afecta a todos, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta también esa parte, y pues con estos productos hemos visto que el resultado en el paciente es súper positivo, pero también la accesibilidad y la disponibilidad, que son 2 factores que son muy importantes a tomar en cuenta a la hora de decidir una terapia, también coadyuva para el beneficio del paciente. Doctor, algunos preguntarán, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo diabetes tipo 1, existe prediabetes o diabetes tipo 2? ¿Podemos utilizarlo en estos diferentes diagnósticos? Vea, lo principal y lo primordial es, ¿verdad?, acudir siempre a una valoración médica para hacer la diferenciación o la clasificación adecuadamente según los parámetros químicos de cada paciente, ya de que el manejo va a ser diferente. Por ejemplo, el diabético tipo 1 va a requerir insulina desde el día 1, el diabético tipo 2 no, a menos que haya sido un diabético que haya sido descuidado y pasó con la sintomatología 10, 20 años y nunca supo que era diabético y hasta ahora ya no llega al consultorio, ya complicado. Pero de lo contrario, la clasificación que hacemos nosotros en el consultorio nos permite tomar decisiones adecuadas, oportunas, tempranas, que vayan a beneficiar a cada uno de los pacientes. Y en este caso, hemos visto que las reacciones adversas asociadas al uso de este tipo de fármacos han sido
mínima. De hecho, pues de los pacientes que llevo en control hasta el momento, pues no hemos reportado una sola. Excelente, Ya, maravilloso. entonces, Y vamos a ir conociendo, doctor, más de sus casos, ¿verdad? De su experiencia clínica. Así que ahí en casita les invito a que no le cambien. Ya regresan. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que ya está por acá en el set. Viene desde Guatemala con ese compromiso de hablar de salud a todos los nicaragüenses. Doctora, bienvenido, un gusto estar con usted. Gracias, Kaylee, igualmente es un gusto. Definitivamente, hoy hemos hablado de temas de mucho interés, enfocándonos un poco, doctor, en la diabetes. Queremos conocer parte de esos casos que usted vive, ¿verdad?, diariamente en su consultorio, doctor. Observamos en promedio entre 3 a 5 pacientes con pie diabético en la semana. O sea, eso es bastante, Sí, ¿ya? alto. Tomando en cuenta de que ya cuando hablamos de un pie diabético es un paciente que ya está clasificado como tal. Ya hay una úlcera, ya hay una enfermedad aterosclerótica de por medio que puede ser isquémica la causa del pie diabético, y entonces ya nosotros tenemos que hacer una intervención mayor, porque eso, si no lo hacemos en ese momento, el paciente se nos evoluciona hacia una amputación. ¿Ya? Correcto. Y entonces allá el equipo, pues nosotros nos apoyamos bastante de lo que son las áreas farmacológicas. ¿Ya? El objetivo es evitar esa amputación. Entonces nuestra meta es recuperar ese miembro sea como sea. Claro. En la actualidad existen muchas terapias de revitalización, de granulación que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Pero la parte farmacológica es elemental, porque al final la causa, si no la tratamos, la evolución va a ser torpe. A nosotros le podemos poner el mejor parche, podemos usar el sistema de cicatrización al vacío, podemos utilizar el ozono, cualquier otra terapia que en el momento esté disponible. Pero si nosotros no tratamos la causa, entonces no vamos a tener una evolución adecuada, vamos a tener una evolución tórpida. Y en eso, pues nosotros nos hemos caracterizado por ofertarle al paciente siempre un manejo multidisciplinario y, sobre todas las cosas, atacar todas las líneas posibles. Y acá toma el protagonismo el Venom. Hoy en día contamos con moléculas grandiosas, ya contamos con una batería de fármacos que nos pueden ayudar y que no necesariamente vamos a esperar que el paciente nos llegue con pie diabético. Hay que comenzarlo a utilizar desde mucho más antes, desde que hacemos el diagnóstico, pensando en la posibilidad de que ese paciente nos puede presentar esa complicación. Pero también los estudios nos dicen, doctora, que el paciente, cuando ya es diagnosticado, al menos tiene de 5 a 10 años de ser diabético. Así es. Y no lo sabía. Entonces, si Ya nosotros... cargando ahí unos es añitos correcto. más, bueno. Si nosotros nos esperamos a que el paciente llegue a la consulta con el pie diabético, entonces ya no vamos a incidir mucho. Pero si nosotros, desde que hacemos el diagnóstico, instauramos, identificamos con los estudios pertinentes que hay una probabilidad de una enfermedad aterosclerótica periférica, para eso está el índice tobillo-brazo, para eso están los Dopplers que ahora se le puede hacer, la angiotomografía, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya podemos instaurar sin miedo alguno una terapia para dicho panorama. Y qué maravilloso, doctor, también pensar que no es un destino final, no tenés que perder un miembro, existen muchas opciones, múltiples oportunidades para poder rescatar, ¿verdad?, justamente este pie, doctor, en este caso. Así ¿Cómo ha es. sido el comportamiento del Venom en el tratamiento con sus pacientes, doctor? Pues fíjese que como es un todo, ¿verdad? Tratamos la parte vascular, tratamos la parte infecciosa, tratamos la parte metabólica. El resultado es que el paciente se desenvuelve y evoluciona positivamente. Hemos tenido casos de pacientes que lloran, pero lloran cuando ya uno los da de alta. De felicidad. Ya, de felicidad, porque tal vez el pronóstico que les habían dado en algunos otros sitios era que lo iban a amputar y que ya no tenía solución. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de brindarle algo distinto a ese paciente, el impacto en la vida de él, en su autoestima,
en su forma de vida, en su vida laboral, eso no tiene precio. Es maravilloso. Eso es lo que a nosotros cada día nos alimenta y nos llena de satisfacción y nos lleva a seguirnos preparando, a seguir investigando, a seguir capacitándonos, ya, para ofrecerle a ese paciente simplemente eso, la mejoría. Qué bueno escuchar a médicos tan comprometidos, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuál es la composición de Venum, doctora? ¿Cómo es que actúa? En este caso, Venum, recordemos, es diosmina más hesperidina, que son dos moléculas que hemos utilizado por mucho tiempo para la insuficiencia venosa, porque son flebotónicos. Pero el éxito de este conjugado molecular es la punicalagina. La punicalagina es un polifenol que viene de la granada y tiene amplia funcionalidad a nivel del sistema arterial. ¿Por qué? Porque disminuye algo que nosotros a lo que le tememos mucho, que son las placas ateroscleróticas, ¿verdad? La acumulación en las paredes de las arterias de todo este colesterol malo que llamamos comúnmente, y que va a orientar a todas estas patologías isquémicas como las que mencionaba el doctor, ¿verdad? Porque recordemos que el pie diabético es precisamente eso, falta de oxigenación por el daño a nivel capilar que se da en los vasos sanguíneos distales, principalmente en los miembros inferiores. Así que la punicalagina tiene un efecto poderoso en este caso, pero además de eso también tenemos la vitamina C, que la vitamina C hemos hablado muchas veces de todos los procesos para cicatrización. A esto se debe realmente que es un conjugado muy completo. Ya estamos hablando por ahí de Venum, tenemos otros medicamentos que nos encantaría que usted conozca como el Diabesol, así que vamos a ver los siguientes mensajes de salud, no le cambie que ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, doctora. Síganos ampliando un poco, ¿verdad?, acerca de estas fórmulas. Estoy seguro que muchos en casa se preguntan, ¿puede funcionar también en mi tratamiento? Llevar estas consultas también a los médicos, porque los pacientes tenemos que preguntar, ¿verdad? Y siempre estar también conociendo estas innovaciones en tratamiento. Bueno, pues continuamos con la vitamina C, con todas las propiedades cicatrizantes que tiene. Pero regresemos a la punicalagina. La punicalagina, esta molécula, hay múltiples metaanálisis que nos informan que la punicalagina mejora la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador, permite que los vasos sanguíneos se dilaten, y esto a su vez permite un mejor flujo sanguíneo. Así que también puede contribuir en los procesos de hipertensión arterial. ¿Por qué? Bueno, porque la presión arterial es la fuerza con la que el corazón manda la sangre a través de las arterias, y también la resistencia que éstas van a oponer ante ese flujo. Mientras mejor sea la dilatación de estas arterias, pues va a mejorar el flujo sanguíneo y por lo tanto mejora la presión arterial en muchos pacientes hipertensos. Así que Venum es un conjugado molecular que cumple muchos beneficios a nivel de nuestro aparato cardiovascular en general. Doctor, también hablábamos del Diabesol, ¿verdad? El tratamiento de diabetes, de los beneficios que usted viene observando, ¿verdad?, en sus pacientes. Sí, en este caso, pues les mencionaba la experiencia que hemos tenido con Diabesol. Ha sido que posterior a 2 meses del uso consecutivo, en el paciente mejoramos un control metabólico. O sea, logramos un control metabólico satisfactorio para cumplir los estándares ya establecidos de paciente en metas metabólicas. Entonces, es un todo, ¿ya? Es una mezcla de todo. Y algo que mencionaba la doctora, muy importante, el paciente hipertenso. El paciente diabético generalmente termina siendo hipertenso. Y el hipertenso
también concluye siendo diabético. Entonces se ha visto de que se han ido apareando estas dos patologías, a veces una primero que otra, pero con el tiempo la evolución termina siendo la misma. Entonces, esa es la parte muy importante de que nosotros hoy en día tenemos que optar por fármacos que le faciliten la vida de los pacientes, ¿ya? Porque si con un solo fármaco podemos lograr muchos beneficios, el impacto que vamos a generar en la salud de ese paciente va a ser completo y mejor. ¿Ya? Totalmente. Ya de que anteriormente había mucha polifarmacia. El paciente llegaba a la consulta y se llevaba, doctora, uno para la circulación, otro para el corazón, otro para la diabetes, otro para la presión, otro. Entonces, si logramos nosotros, hoy en día, con todos los avances tecnológicos, impactar sobre la evolución adecuada del paciente con una sola molécula o con lo mínimo necesario, entonces nosotros vamos a estar haciendo mucho por ese paciente. Una gran oportunidad, doctor. Eso es lo importante, lo impactante de estos conjugados biommoleculares. Son conjugados que están bien pensados para cumplir un proceso más que todo integral en alguna patología, ¿verdad? Porque como lo vemos con Venum, es algo que cumple función a nivel de todo el sistema cardiovascular. Y lo mismo hablamos con Diavenor. Diavenor es un conjugado biomolecular, el cual cumple función tanto a nivel del estrés oxidativo, la inflamación crónica, precisamente en las células de nuestro páncreas, como en la resistencia a la insulina, en la disfunción del tejido adiposo. Entonces vemos que estamos trabajando sobre distintas patologías, pero en la base, en el fundamento en el cual inician estas patologías. Es decir, estamos trabajando sobre el inicio de la enfermedad y no sobre la enfermedad como tal. Maravilloso, doctor, como actuando. También hablábamos de Sevilac. Queremos aprovechar este momento, ¿verdad?, para hablar de estos productos que usted viene utilizando y hablar un poco también de la fórmula. Creo que Sevilac fue una de las moléculas grandiosas que durante la pandemia nos respaldó mucho, ¿ya? La composición de Sevilac, sin duda alguna, no había una cultura quizás de tener un suplemento que fortaleciera nuestro sistema inmunológico. Como población quizás hay una cultura de la vitamina, del complejo B, etcétera, etcétera, pero no de aquellas moléculas que realmente tienen un efecto y un impacto táctil, tangible. Correcto. Como es esta molécula que sin duda alguna en las enfermedades respiratorias, sin duda alguna en toda enfermedad que curse con un sistema inmunológico comprometido, nos va a coadyuvar de una manera muy positiva. Aplicado en el paciente diabético, el paciente con diabetes es un paciente que es inmunocomprometido, ¿ya? En todo el proceso de la enfermedad, este paciente va a tener compromiso de su sistema inmune. Entonces, por lo tanto, brindarle un respaldo, ¿ya?, sobre eso, va a ayudar mucho a disminuir la incidencia de aquellas enfermedades respiratorias que pueden llevarnos a una muerte, pues, de este paciente, como son las neumonías, la influenza. Ahorita estamos viendo que en el periodo de invierno, verano-invierno, se incrementan las enfermedades respiratorias, y en el paciente diabético eso es un blanco seguro, ¿ya? Entonces tenerlo respaldado, el sistema inmunológico en estos pacientes es grandioso. Al mismo tiempo es lo que pasa también con el Royalin. ¿Ya? Estos pacientes siempre van a decir, doctor, entre su consulta, tengo problemas para conciliar el sueño, tengo insomnio. Y a veces antes se optaba por usar benzodiazepinas o cualquier otro fármaco que induciera el sueño. Pero ¿qué sucede con esto? Ya está probado que las benzodiazepinas tienen disminución del tamaño del cerebro a largo plazo y se asocian a demencia senil. Entonces ya no se están usando o no se están recomendando usar. Aparte de que también desarrolla tolerancia el paciente, comenzó con media tableta, un tiempo después ya necesita una tableta y media, 2 tabletas, incrementando dosis hasta llegar a altas dosis en las cuales son peligrosas. Y ese es el beneficio que tenemos con Royalin, que no es aditivo, el beneficio es el mismo y el paciente siente un confort, no tiene rebote al día siguiente, puede ir a trabajar a su centro laboral sin ningún problema y no va a estar cayéndose del sueño, como nosotros decimos aquí en Nicaragua. Como pasaba, ¿verdad?, anteriormente. Antes, por ejemplo, con las benzodiazepinas se tiene ese rebote.
Entonces, el paciente se lo toma en la noche y en la mañana se está cayendo del sueño. Totalmente, doctor. Gracias de verdad por todas esas recomendaciones, doctora, también a usted por su tiempo, por aportar a este programa, a todos nuestros amigos televidentes por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Seguimos por acá invitándolos a que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones.